¿Alguien nos podría decir qué son como tal los ciclos biogeoquímicos? ¿Alguna idea? ¿Ninguno? Bueno, entonces miremos porque están muy callados hoy. La biogeoquímica, dice acá, estudia la interacción entre los compuestos geoquímicos y los organismos vivos. Muy bien. ¿Qué es lo geoquímico? Por favor, ¿me explicas? Por favor, eso que estás escribiendo. Para mí es muy claro lo que estás escribiendo. Ahora necesito que sea claro para ti. ¿Listo? Moreno. Hola. ¿Alguien más? Bueno, como están tan calladitos hoy, básicamente cuando nosotros hablamos de procesos biogeoquímicos, tenemos que descomponer la palabra, ¿listo? Entonces, acá, cuando hablamos de este aspecto, tiene que ver con los seres vivos, con los organismos vivos, ¿cierto? Esto, ¿cierto? Con las diversas etapas que, o fases, o capas más bien que hay en la Tierra, ¿listo? Con las capas que hay en la Tierra. Y esto hace referencia a los compuestos de la materia que están relacionados, ¿listo? Entonces van a ser elementos, cuando hablamos de estos ciclos biogeoquímicos, van a ser elementos, ¿sí? Átomos que van a pasar por diversos estados, diversas capas de la Tierra, por diferentes momentos, que van a permitir que nosotros existamos como seres vivos. Cuando nosotros hablamos de química, la química no es más que la ciencia que estudia la composición de la materia, cómo se compone la materia. Eso es la química, ¿listo? ¿Cómo es que se compone la materia? ¿Cómo es que se están formando todo lo que esté en el universo incluso? ¿Cómo está conformado? Esa es la química, ¿sí? Entonces, a partir de esta conformación vamos a ver el proceso de algunos átomos que nos ayudan a estar vivos. Entonces, volvamos. Vamos a ver. Bueno, Franco me dice, pero no entendí todo lo del son calor. Espere, papá. Mire por favor lo que estoy señalando. Vamos acá, en el título. ¿Listo? Vamos aquí en el título. ¿Listo? No, no bajemos, no bajemos, porque nos vamos a perder. ¿Listo? Estamos en el título. ¿Qué es un ciclo? ¿Qué es un ciclo? ¿Alguien? ¿Alguno? Es un proceso que se va a repetir, ¿no? Es un proceso que se va a repetir. ¿Listo? Bien. Ahora, es un proceso, cuando hablamos de ciclos biogeoquímicos, van a ser varios procesos que van a tener que ver con que existan los seres vivos. Por eso aparece esta palabra bio. ¿Listo? Cuando nosotros hablamos de, en este aspecto de lo químico, vamos a hablar básicamente, ¿cierto? De 5 elementos que, bueno, podrían ser 6 elementos porque el azufre también entra. eh, 6 elementos que nos van a permitir eh, estar vivos, principalmente estos 6 elementos. Obviamente, dependiendo de qué ser vivo estemos hablando, pues va a haber más o menos elementos químicos. Sin embargo, estos que estamos viendo son importantes para la mayoría, por no decir la totalidad, de los seres vivos. ¿Listo?
¿Listo? ¿Está ahí bien? Y estos procesos van a pasar por varios estados. Digamos, pueden pasar del aire, o sea, pueden estar en estado gaseoso, o pueden estar en forma de rocas o en forma de elementos químicos dentro de nuestro cuerpo. ¿Listo? Entonces, digamos que cuando hablamos de este geo es porque van a pasar por diferentes etapas, diferentes capas de la Tierra. ¿Listo? Entonces, digamos, cuando hablamos del oxígeno, el oxígeno no solo está en estado gaseoso, sino puede estar combinado con otros elementos, pero estos tienen, en esencia, van a tener como tal eh, oxígeno. ¿Listo? Entonces vamos a ver que no solo debemos entender a estos ciclos, ¿cierto? Como algo que está ahí quieto y ya, sino más bien, o que está siempre en el mismo estado, sino que más bien estos procesos van a tener diversas transformaciones importantísimas, ¿sí? Y entonces estas transformaciones son las que van a generar de una forma u otra que todos existamos como seres vivos, ¿listo? ¿Hasta ahí bien, amigos? ¿Alguna pregunta? Bien. Profe, ¿el sol hace todo eso? El sol interfiere o interviene eh, en casi todos los procesos. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que el sol aparece así? ¿Por la luz solar? No, no, no. ¿Por qué el sol es tan importante? No solo por la luz solar, sino, muy bien, Jerónima, porque produce energía. ¿Listo? Porque produce energía. Entonces es muy importante eh, que ustedes comprendan que el sol es energía. ¿Listo? O la energía solar, dice Daniela. Claro que sí, digamos, esto va a permitir, la energía solar no es solo calor, o sea, el sol no solamente brinda energía en forma de calor, no, sino que más bien el sol también va a ayudar a, a múltiples procesos. Ustedes saben muy bien que, pues que el sol va a permitir también, digamos, la producción de glucosa en las plantas, ¿sí? Cuando se logran, digamos, estos procesos de fotosíntesis, ¿cierto? Es gracias a la energía del sol, pero el sol no solo representa energía para producir glucosa, sino también hace muchos procesos. Me dice Samuel, la luna produce energía, no porque ella no genera luz, ¿no? ¿O sí? ¿Ustedes qué creen? ¿La luna genera luz? ¿Ustedes qué creen? ¿Seguro, Moreno? Moreno dice que sí, que la luna genera luz. Segurísimo. Pues resulta que la luna no genera luz. ¿Listo? Lo que hace, como dice Kevin en estos momentos, es un reflejo de la luz del sol. ¿Sí? Entonces la luz del sol logra reflejarse en la luna y por eso es que nosotros vemos que esta luna está iluminada, pero lo que realmente está pasando es que los rayos del sol la están iluminando y como un efecto rebotan esos rayos de luz y uno la ve iluminadita, ¿sí? Uno la ve iluminadita, pero no es que produzca luz, no. La luna no puede, digamos, si desapareciera el sol de un momento a otro, ¡puic! La luna no podría alumbrar, todo quedaría en la oscuridad, ¿listo? Entonces es importante saberlo. Ahora, como es un reflejo, eh, como es un reflejo de la luz del sol, ¿cierto?
Pues básicamente este podría permitir que existiera fotosíntesis en algunos lugares en la noche, por ejemplo, ¿sí? Porque es un reflejo de la luz del sol. Entonces esta luz está llegando a algunas plantas y podría darse, ¿sí? Bueno, pregunta acá Snaida. Y si desapareciera la luna, ¿qué pasaría? ¿Alguien sabe la respuesta a esta pregunta muy interesante? Que si han visto la película Mi villano favorito y les dan una gran pista, porque en Mi villano favorito se roban la luna. Franco, te leo. Daniela nos dice, el mar. Forero también dice, todo el mundo se inunda. Kevin dice, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué pasaría si desapareciera la luna? ¿No hubiese gravedad en el agua? Sí hay gravedad, pero eh, sí pasa, bueno, ya saben que ustedes eh, saben que hay algún efecto en los mares, ¿cierto? Sube la marea, dice Daniela. Creo que habrían tsunamis, dice Franco. Si cae la luna, no hay agua. Sí habría agua. Se inunda todo. Sí, Franco dice, se inundaría todo. Sí. Mm, océanos, etcétera. Bueno, luego, ¿por qué? Luego, ¿qué hace la luna? Porque, miren lo que nos dice Sara. La luna atrae las olas. Si existen las olas en el mar, es porque está la luna. La luna lo que hace es intentar atraer gravitatoriamente, ¿cierto? El agua que está ahí en el océano, pero llega a un punto donde la Tierra lo vuelve a traer hacia el centro de la Tierra, lo intenta traer. Entonces, por eso se forman las olas o las mareas, ¿cierto? Las mareas se quedarían quietas, como la Luna es un satélite natural, ¿cierto? Pasarían otras cosas, pero no sé cuál. O sea, si existen las olas, es por la Luna, ¿listo? Así como está escribiendo en este momento Samuel, ¿listo? Entonces es muy importante que ustedes tengan en cuenta porque si los ecosistemas están de una u otra forma funcionando, también es por cosas externas a la Tierra, ¿sí? ¿Qué pasó, Morenito? ¿No me escuchas? Bueno, no me escucha, Morenín. Bueno, ahí miraremos qué podemos hacer. Bueno, entonces hay varios elementos que, que van a permitir que nosotros tengamos una estructura de ser vivos. Entonces, los más importantes son estos. Mire, el carbono, el fósforo, el nitrógeno, el hidrógeno y el oxígeno. Entonces, digamos, ustedes saben cuál sería o cuál vendría siendo la importancia mm, de estos elementos. ¿Y por qué? Obviamente, porque pues seguramente me van a decir, no, profe, nos mantiene vivos. Pero ¿por qué cada uno de estos elementos y no otros? ¿Alguien sabe? Por ejemplo, el carbono. Hola, ¿me escuchan? Porque nos mantienen vivos y sin ellos morimos. Esa era la pregunta que no, la respuesta que no quería. ¿Por qué estos elementos serían tan importantes? ¿Por qué creen ustedes? ¿Mm?
producen calor del medio ambiente. Lo que pasa es que el calor que ustedes están viendo, esta energía en forma de calor se suele fijar en el suelo. Por eso es que ustedes ven ahí el calor. Todavía no se fijen en eso. La pregunta es diferente. La pregunta es, ¿por qué estos elementos y no otros? ¿Sí? ¿Por qué estos? ¿Por qué el carbono? ¿Por qué el fósforo? ¿Por qué el nitrógeno? ¿Por qué el hidrógeno? ¿Por qué el oxígeno? ¿En serio por qué? Listo, Moreno ya nos dice, profe, no sé. Listo, bien. Franco nos dice, los elementos, los ciclos biogeoquímicos, los elementos se encuentran disponibles para ser usados y una otra vez por organismos. Sin estos ciclos los seres se extinguirían. Muy bien, Franco, muy bien. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué si no hay carbono nos extinguimos? ¿Por qué? ¿Por qué si no hay fósforo nos extinguimos? ¿Por qué? Si no hay nitrógeno, ¿por qué nos extinguimos? ¿Por qué si hay hidrógeno? O sea, la pregunta, sí, claro, está bien, pero Franco me dice, sí, está bien, pero ¿por qué? ¿Por qué? Daniel dice, porque cumplen un ciclo esencial para toda la vida. Sí, ¿cuál? Ahora la pregunta es ¿cuál? ¿Cuál es la función del carbono en un ser vivo? Listo, Sara nos dice, sirve como combustible. Entonces, ¿el combustible le sirve a los animales? Sí, el oxígeno sirve para respirar. Listo. Moreno, Franco, ¿qué es respirar? ¿Qué es respirar? Vamos a ver qué me responden mis amigos. ¿Qué es respirar? Bueno, Daniela ya le dio, pero quiero leer más respuestas. Samuel está confundiendo. Samuel está confundiendo la respiración con la fotosíntesis, porque me escribiste producir glucosa. Respirar no es producir glucosa. El proceso para producir glucosa se llama fotosíntesis y lo hacen las plantas. Las plantas hacen fotosíntesis y también hacen respiración. ¿Listo? Daniela dice, por medio de la glucosa que obtenemos de los alimentos se obtiene energía. Muy bien, eso es. Eso es. Listo, entonces Jerónimo nos dice, porque los ciclos biogeoquímicos representan, ¿cierto?, los componentes principales de la Tierra y de los organismos. Está bien, pero entonces toca mirar cada uno de ellos, ¿listo? Tomar aire y botar dióxido de carbono, ahí tenemos un problema, Paula. Porque respirar no es tomar aire y botar dióxido de carbono. No, porque no todos los animales tienen pulmones. No todos, sino hay unos que son unicelulares y también respiran, como nosotros. ¿Qué es respirar? Entonces, ¿qué nos dice? Degradar la glucosa. Muy bien, degradar la glucosa. Paul nos dice, el oxígeno pasa de la sangre a las células de tu organismo y el dióxido de carbono realiza el camino inverso desde la célula hasta la sangre. ¿Estás confundido, Franco? Yo ya les he explicado desde hace mucho tiempo qué es la respiración. ¿Listo? Samuel dice, ¿es un proceso mediante el cual los seres vivos intercambian gases con el medio externo? No, no sirve eso. No, no sirve eso. Respirar es consumir oxígeno para la irrigación de la sangre. Bueno, muchachos, creo que no me han puesto cuidado en las anteriores clases. Realmente, sí, claro, en el proceso de respiración entra oxígeno, sale dióxido de carbono. Pero realmente les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que eso explica algo? No, 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 no. A ver. Eh, respirar es cuando la glucosa y el oxígeno llegan a la mitocondria. Y en esa mitocondria sucede el proceso de respiración. ¿Qué es respirar realmente? Producir energía química. Es decir, si yo estoy hablando, si yo estoy acá sentado, si usted está enfrente de un computador, si se levantó de su cama y se está moviendo, si está respirando, o bueno, inhalando y exhalando, si usted camina, eso es gracias a la respiración. Porque al interior de su célula hay un organelo celular que se llama la mitocondria. Y en esa mitocondria llega la glucosa que usted comió, o sea, toda la comida que usted consume se vuelve glucosa
y esa glucosa viaja por todo su sistema circulatorio y llega a la mitocondria. Lo mismo pasa con el oxígeno viaja por todo su sistema circulatorio y llega a la mitocondria. Cuando llega la glucosa y el oxígeno ahí, a la mitocondria, el oxígeno empieza a degradar la glucosa y nos da una molécula que se llama el ATP, que es nuestra energía, es lo que nos permite movernos, lo que nos permite vivir en general. Eso es lo que le llamamos respiración. Si usted cree que respirar es inhalar y exhalar, pues está muy equivocado, porque las plantas también respiran y también hacen fotosíntesis, porque la fotosíntesis se hace en el cloroplasto y lo tienen, y también tienen mitocondrias y la tienen, ¿cierto? Entonces respiran y hacen fotosíntesis las plantas. Nosotros no tenemos cloroplastos, lo único que tenemos es mitocondrias. Es decir, hacemos solo eh, hacemos solo respiración. Entonces, miren que en ese proceso que yo estoy hablando fundamentalmente del ciclo del carbono y el ciclo del oxígeno. Pero ustedes no lo han entendido porque no saben ni siquiera qué es la glucosa. Lo he repetido 3 periodos ya y muy pocos, digamos, Kevin y Daniela por ahí, Sara también nos estaba ayudando, pero están un poco confundidos con lo que es la respiración. No crean que la respiración es inhalar y exhalar, porque uno puede inhalar y exhalar algo que le haga daño y usted cree que es oxígeno, pero su cuerpo sabe que no es oxígeno. Entonces, puede pasar que va a morir, ¿no? Entonces, miremos. Tenemos que comprender muy bien estos procesos, chicos, porque o si no, vamos a tener muchos problemas, ¿cierto? Para la comprensión de los ciclos biogeoquímicos. O sea, yo ya les había explicado el periodo pasado cómo es que se daba el proceso de respiración, ¿cierto? Y cómo es que se da, bueno, el proceso de la fotosíntesis también, ¿no? Porque alcanzamos a ver incluso redes tróficas, ¿cierto? Pero entonces esto me da cuenta que ni siquiera comprendieron qué era lo que estaba pasando, ¿cierto? ¿Qué era lo que estaba pasando en, en los videojuegos que ustedes debían analizar? Ni siquiera. O sea, y ahí tenemos un grave problema, muchachos, porque si ustedes me dicen lo que me acabaron de escribir ahorita hace un momento, pues quiere decir que no están comprendiendo nada de nada. Bueno, profe, ojalá haga otra, ¿cómo escribió? Ajá, ahí dice ajá. Profe, ajá, otra pregunta. ¿Se puede respirar algo que no sea oxígeno? Hay una respiración que se llama una respiración anaerobia. Nosotros la conocemos como fermentación, ¿sí? Y es que se degrada glucosa sin ayuda del oxígeno, pero nosotros no podemos hacer eso. Nosotros no podemos hacer eso, nosotros necesitamos el oxígeno para respirar, ¿sí? Pero hay otros seres vivos que no necesitan el oxígeno, simplemente obtienen ATP, obtienen energía de la glucosa a partir de, pues de solo la misma glucosa, ¿cierto? Y entonces empiezan a degradarla y a ese proceso se le llama fermentación, ¿listo? Como producto, en vez de liberar dióxido de carbono, se libera un alcohol que se llama el etanol en la fermentación, ¿listo? Pero claro que sí se puede respirar sin oxígeno. Nosotros no lo podemos hacer. ¿Quién suele hacer ese tipo de respiración? Algunas bacterias, por ejemplo. ¿Sí? Mm, profe, en el proceso de respiración en nuestros pulmones existe algún medio de filtración para las toxinas. Bueno,
Hay varias formas de filtración antes que entre estos gases a los pulmones. Ya hay varias formas de filtración. Por ejemplo, como ustedes saben, nosotros tenemos pelitos en la nariz, ¿cierto? Esos pelitos, la función biológica que tienen es filtrar o quitar o impedir que entren ciertas partículas de contaminación, de polución en el medio a nuestro cuerpo, a nuestros pulmones. Sin embargo, pues hay otros mecanismos de filtración. Por ejemplo, si nosotros llegáramos a tener algún organismo extraño que pueda llegar a hacerle daño al cuerpo, pues nosotros automáticamente vamos a sentir que hay un leve dolor de garganta, o bueno, dependiendo del organismo que tengamos, puede ser fuerte también. Y ahí nos está avisando el cuerpo con algo que se llama la histamina, una reacción como parecía una alergia, ¿cierto? Parecía una alergia que nos está pasando algo, ¿cierto? Que nos está generando algún tipo de daño en nuestro cuerpo, se nos agrandan un poco, se nos inflaman las amígdalas, ¿cierto? Y empezamos a llorosear. Eso quiere decir que es un proceso de filtración antes de eso. Sin embargo, como nos escribe en este momento Samuelín, ¿cierto? El gas de cocina a veces lo respiramos, solo que ese nos hace daño, claro. Hay un problema con el gas de cocina, y es que el gas de cocina con el que cocinamos todos los días no huele. Ese gas no huele. Profe, pero es que cuando se sale el gas yo sí siento el olor. Claro, lo que pasa es que a ese gas le ponen un aromatizante. Digamos, claro, Franco ya me está escribiendo, sí huele. Y es que yo sé que sí huele porque yo lo he olido. No, 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 no. El gas naturalmente no tiene, o sea, si nosotros encontráramos un yacimiento de gas con el que cocinamos, que es propano, ese gas no tiene olor. Acá el mismo Moreno nos está diciendo, le pusieron olor para saber que sí está saliendo gas. Claro, como mucha gente murió, había gente que dejaba abierta la llave del gas y no se daban cuenta. Cuando se daban cuenta ya estaban en el cielo, amigos. ¿Sí? Entonces, como dice Moreno también en este momento, le pusieron olor para que no nos matemos. No se daban cuenta, el cuerpo no diferenciaba entre, eh, entre el oxígeno. Ah, chicos, se va a desconectar en menos de un minuto, nos volvemos a conectar. ¿Por qué es tan dañino? Porque el cuerpo no diferencia entre el oxígeno y el carbono que está en el propano y lo vincula al cuerpo como si fuera eh, oxígeno. Pero eso no es respirar. Uno cree que está respirando, uno conscientemente cree que está respirando, pero no. Cuando llega ese gas a la mitocondria, no puede entrar a la célula porque no es oxígeno. ¿Listo? Entonces nos morimos porque no estamos respirando. Así de sencillo es el asunto. Listo, chicos, se va a desconectar, nos volvemos a conectar de una.